Se estuvo poniendo en duda en los últimos días con el tema de la chica no vidente, si lloraste, si no lloraste, si lo haces por el rating. ¿Qué te pasa cuando escuchas eso? Es un orgullo, un honor que me haya elegido la gente de Olimpiadas Especiales para ser padrino de una de las instituciones más importantes del mundo que trabaja con chicos. Me cuesta llamarlo discapacitados mentales, porque cuando nosotros pasamos a ser capacitados mentales, teóricamente, bueno, yo lo que quiero decir es que también tenemos una gran discapacidad nosotros. Cuando vemos a ellos, nos damos cuenta que nosotros tenemos una gran discapacidad, que es el amor. Emocional. ¿Crees que la sociedad argentina los discrimina a los chicos o crees que de a poquitos como que se los está insertando? Por ahí alguno lo puede llegar a discriminar. No creo que esa sea la palabra justa para definirlo. Me impresiona, hay una cosa que estoy segura que si se van a medir las piernas de Noelia, se alargaron. Nadar, cuando mi niña tenía 3 meses la llevaba a natación y lo mejor que hay para los niños enanos también era la natación. Por las palabras, yo también quiero agradecer a Noelia y decirle que es una grande. Todo lo que hace y todo lo que se anima a hacer. Hizo un mortal, de la pileta de arriba abajo. Hizo un mortal que hay muchos de nosotros que no nos animábamos. De hecho, yo no me animaba. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo estoy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero Cuando llegué y vi en el ensayo que ella lo hacía, dije, ¿cómo lo puede hacer y yo no? Y ahí fue donde me animé a hacerlo y la verdad que fue, ahí recién lo estábamos viendo cuando hizo Noelia el mortal. Te contamos que hoy te íbamos a presentar a una chica que realmente es una campeona de la vida. Chicos discapacitados, gente normal, que todo, no había problemas con nada. Y eso me gustaba, igualdad absoluta, gay no gay. Diferentes colores de piel, diferentes edades, diferentes orígenes. Pero ellos igualmente eligieron amarse, aunque tengan que sufrir la mirada ajena. Llegan a minorías, parejas de diferentes. En la familia, cuando lo contaste, ¿cómo fue? En su momento él trabajaba en un supermercado muy conocido de Pilar y lo conocían por el enano del Max, en la realidad. Y fui y le dije que estaba saliendo con el enano del Max. Entonces mi papá me dijo, hija, si vos sos feliz... ¿Cómo crees, cómo sentís que estamos en Argentina con respecto a convivir con la gente que tiene algún tipo de capacidad diferente? ¿Cómo estamos en ese sentido? Ya no más maltrato, nos cansamos hace rato porque somos desacatos, somos lucha, somos barrio, como dice Susi yo, no queremos ser más esta humanidad. Ya no más maltrato, nos cansamos hace rato porque somos desacatos, somos lucha, somos barrio, como dice Susi yo, no queremos ser más esta humanidad, no queremos ser más esta humanidad. Creo que no me voy a hacer cargo del daño material que puede llegar a generar la indignación causada por esta apertura. Pero sí, amigues, es así. Esto estamos escuchando todo el tiempo en los medios de comunicación y de eso es lo que vamos a hablar en este capítulo. Así que formalmente les doy la bienvenida al capítulo número 14 de Lesotres Podcast, los medios de comunicación. Me da más cringe. Muria Kazan haciendo recomendaciones médicas, creyendo que tiene la autoridad para hablar del cuerpo de una persona con tal liviandad y como si supiera además y como si estuviera capacitada para eso. O si me da más cringe Hernán Piquín, el bailarín, diciendo que él, un varón blanco y capacitado, cómo no iba a poder hacer una mortal. Y claro, tenía una mujer con discapacidad bailando al lado que le recontrapasaba el trapo y encima se animaba a hacer la mortal. Y claro, ¿cómo no iba a poder él? Ah, claro, es una ironía esto. Porque la verdad me da esa especie de vergüenza ajena, que no lo diga, que no lo diga, que no lo diga. Mi amiga Belu me decía
lo mismo. Escuchaba la apertura y sabía cómo iba a terminar la frase, pero estaba rogando adentro que no lo diga. Estaba pidiendo por favor que no termine la frase de esa manera, pero sí, se van todos a la banquina en esta apertura. El año pasado estuvimos trabajando mucho este tema junto con mi amiga Pitu Cruz y mi amigo Alexi Cañuca en el taller Cómo comunicar sobre discapacidad. Tuvimos 2 ediciones, ahora se vendrá una tercera muy pronto. Y tenía ganas de dejar plasmado algo de todo lo que estuvimos trabajando en ese taller acá en Lesotres Podcast. Creo que el acceso a la comunicación hoy es un derecho humano que no está cumplido, que creo que las sociedades pierden gran parte de su democracia cuando la comunicación está en manos de unos pocos, cuando la comunicación está en manos siempre de los mismos. Y los mismos, ese pronombre masculino, tiene su razón de ser. En las grandes empresas mediáticas, porque prefiero llamarles empresas mediáticas antes que medios de comunicación, no debe haber demasiadas mujeres en sus dirigencias ni en las tomas importantes de decisiones, y menos disidencias y menos personas con discapacidad. Y creo que desde ahí se centra una gran oportunidad para pensar en la democratización, en la pregunta de quién son los medios de comunicación y para quién, a quiénes les están hablando y quiénes hablan en esos medios de comunicación, quiénes son siempre los que hablan. Yo creo que en la respuesta a esta pregunta radica gran parte de la razón por la que hoy los medios de comunicación tradicionales están perdiendo visibilidad. Entiendo que la tecnología, los avances en la comunicación digital tienen gran responsabilidad en esto, en elegir formatos que se puedan ver, escuchar a demanda, pero me parece que también hay que pensar que no nos estamos sintiendo reflejados a través de los discursos hegemónicos, que no nos estamos viendo reflejados como sujetos de derecho, como sujetos políticos, no estamos viendo nuestras identidades puestas en valor en estos discursos. Entonces estamos migrando a otros formatos de comunicación, a los podcasts, a los medios de gráfica autogestivos, independientes, a las plataformas de streaming donde podemos elegir qué ficción queremos ver. Creo que son escapes, son grandes escapes, que me parece que tenemos que dejar ya de considerarnos alternativos. Me parece que tenemos que dejar de considerarlos como los otros medios. Pero me quiero detener en esto, en qué pasa que los medios de comunicación hegemónicos están perdiendo. Por ejemplo, yo ni me había enterado que este año el programa de Tinelli, que aparece mucho en la apertura de este episodio, que creo que es el programa número 1 de porno inspiracional en personas con discapacidad. Ahora voy a detallar bien qué es porno inspiracional para que no se asusten. Digo, este año no lo vio nadie. Creo que hasta terminó antes de tiempo, no estoy tan informada sobre el tema. Y me parece que eso habla de que hay poca representación. Recién hablaba de el porno inspiracional. Bueno, creo que es el tema que más me gusta cuando lo hablamos en el taller, además de la historización de la discapacidad. Pero para escuchar esa parte van a tener que venir. No voy a spoilear esa parte, que es la que más me gusta. Sí voy a spoilear un poquito sobre porno inspiracional. Es un concepto que estableció Stella Young, es una australiana, y ella dice que el porno inspiracional es cuando se cosifica a una persona con discapacidad para usarla como motivación para otras personas sin discapacidad. Es como te felicitan, te admiran, te adoran solo por el hecho de tener discapacidad y de hacer las cosas que hace una persona sin discapacidad. O sea, es usar su identidad, cosificarla para beneficiar a otros. Como me gusta decir siempre, para que sus vidas no sean tan miserables, nos usan a nosotros. Y me parece que es un retroceso hacia el modelo médico rehabilitador. Es un desconocimiento total de que la Convención por sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006, que en Argentina se convierte en ley en el año 2008 y adquiere jerarquía constitucional en el año 2014. Hay mucha gente que no sabe todavía lo que es
el modelo social de la discapacidad. Y hay mucha gente que tiene un micrófono al lado y no sabe lo que es el modelo social de la discapacidad. Y me parece que ahí hay una gran falencia que tiene que cubrir el Estado. Que creo que el Estado tiene que hacerse cargo y salir a enseñar este instrumento que tenemos, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se sancionó hace 15 años y todavía escuchamos en la televisión discapacitado, minusválido. Todavía escuchamos a personas que insultan a otras con calificativos como autista, sordo, o periodistas especializados en policiales usan a la locura como sinónimo de violencia de género o como sinónimo de femicidio. ¿No les parece raro? Digo, ¿por qué no usamos las cosas por su nombre? ¿Tanto les cuesta? Las personas usuarias de salud mental tienen una gran lucha con que los medios de comunicación dejen de hacerlas pasar por peligrosas. Porque estos discursos de nombrar a las personas violentas, a las personas que ejercen violencia de género como locos, solo les agrega peligrosidad a las personas realmente locas, a las personas que son usuarias de salud mental. Algunos eligen llamarse loques, otros quizá no. Y cada uno sabemos que elige cómo llamarse y está bien. Pero esto sigue generando estigma. Esto sigue generando la imposibilidad de reinsertarse en la sociedad. Un sujeto político, un sujeto donde la comunicación incide directamente en su identidad y en su relación con las demás identidades, en la construcción colectiva de su identidad. Que cada vez que una persona con discapacidad obtenga un logro académico e Infobae saque una nota diciendo es ciego y se recibió de abogado, atenta contra la construcción colectiva de nuestra identidad. A una persona sin discapacidad le hacen una nota en Infobae contando su historia clínica y que se recibió de abogado. ¿Por qué a nosotros sí? ¿Por qué una persona con discapacidad va a la televisión y se tiene que exponer a que todos hablen sobre su cuerpo? A que todos hablen de qué es lo mejor para ella para que crezca. ¿Qué sé yo si ella quiere crecer? ¿Le preguntaron? Me estoy refiriendo a la apertura, por supuesto. A mí me parece problemático que cada vez que veamos una persona con discapacidad en televisión salga esa musiquita pedorra detrás con ganas de hacer llorar, con ganas de mostrar emotividad. Y lo peor es que se nota mucho que estos medios de comunicación hegemónicos le son muy funcionales al sistema en el que vivimos. Y acá voy a querer desplegar otra de las razones por las que quiero hacer este capítulo, porque quiero dejar asentado muchas de las cosas que pienso. Me parece que los medios de comunicación hoy se encargan de legitimar el sistema capitalista en el que vivimos. Sabemos que el capitalismo, el capacitismo, el cisexismo, el edadismo y todos los sistemas de opresión que existen en este mundo, el machismo, el racismo, están evaluando a las personas por lo que producen, cuánto producen, a qué velocidad producen, cómo producen. Y me gusta pensar esto de no solo producir bienes, no solo producir cosas, sino también producir conocimientos, producir vínculos, producir familia. Todo es una producción. Y el sistema capitalista, cuando no le servís, cuando no vas a su ritmo, te tilda como inservible. Reduce tus cuestiones a una lógica individual, que es lo que hace el modelo médico. El modelo médico nos considera problemas individuales que tenemos que ir a sanar y que tenemos que ir a curar para poder ser reinsertados en la sociedad. Entonces, reducir ese problema, entre comillas, a una lógica individual, hace que la discapacidad no se politice, o sea, que la discapacidad no se socialice. Nunca, que nadie entienda que la discapacidad es una cuestión pública y no un problema individual. Entonces los medios de comunicación tienen que sostener ese sistema de meritocracia. Tienen que sostener ese sistema donde acá el que se salva es por su esfuerzo, porque se esforzó en rehabilitarse, porque se esforzó en salir adelante, porque se esforzó y porque bla, 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 bla. El sistema capitalista necesita medios de comunicación al lado que sustenten que las personas con discapacidad no servimos y que nadie se tiene que hacer cargo de nosotros.
A ver, hacerse cargo, ¿qué significa? ¿Que tenemos que salir todos, entre todos, a salvar personas con discapacidad? No, de ninguna manera. Lo que sí tenemos que entender es que la discapacidad es una cuestión social. Todos, absolutamente todos, tenemos responsabilidad en qué pasa con nuestros cuerpos en la vida pública. Tiene responsabilidad el Estado, pero también tiene responsabilidad la sociedad civil. La sociedad civil tiene que entender que las barreras del entorno profundizan nuestra situación de discapacidad. No puede ser que tapen una rampa y que digan, ay, bueno, si andás en silla de ruedas, jodete. No. Esto es una responsabilidad de todos. Hay un montón de cosas, desde quién elegís para trabajar en tu emprendimiento, en tu comercio, en tu empresa, hasta a quién le das una vacante para estudiar, hasta cómo elegís construir la entrada de tu casa, hasta cómo elegís diseñar las veredas de tu barrio. Todo, absolutamente todo son decisiones que influyen en nuestras vidas. Todas son decisiones políticas porque la discapacidad es una cuestión política. Entonces creo que los medios de comunicación siguen relacionando a la discapacidad con la superación personal, con la motivación y con todo este porno inspiracional horrendo, porque quieren seguir sosteniendo que la discapacidad es un problema nuestro. Pero quienes militamos el modelo social de la discapacidad vamos a estar tremendamente convencidos y tremendamente insistentes en que vamos a seguir mostrándoles que todo cuerpo disca es político. Que todo cuerpo disca es político. Mientras intentaba diseñar un poco el capítulo, pensaba qué privilegio también es acceder a otros medios de comunicación, es acceder a otras posibilidades de comunicación más que prender la radio o prender la televisión, que generalmente son los medios que nos llegan a casi todos. Si pensamos en poblaciones con menos acceso a internet o menos acceso a la televisión, la radio AM es el principal insumo para comunicarse, para acceder a la información, pero es poco democrática esa comunicación. Termina estando siempre en manos de los pocos, como decía al principio. Y pienso esto, qué privilegio tan grande tener un abanico de posibilidades para informarse, para comunicarse. Esta es una deuda que venía a saldar la Ley de Medios del año 2009, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también en su artículo 66 habla sobre accesibilidad y las cuestiones a tener en cuenta y la obligación de los medios a garantizar la accesibilidad comunicacional. Pero me pregunto también cuántas personas pueden de verdad elegir qué consumir, cuántas personas pueden discernir que la mayoría de los medios de nuestro país hoy responden a un mismo interés económico, a un mismo capital económico, que siempre al final todo termina estando en manos de unos pocos. Y pasa con todo, pasa con los medios de comunicación a los que accedemos, pasa con los proveedores de internet, pasa con todo. Creo que, como dije al principio, si una comunicación no es democrática, una sociedad no termina siendo democrática. Hola, soy Laura Alcaide de Periodismo Femidisca y les cuento que cuando empezamos a pensar los contenidos de Femidisca, pensamos justamente en que los medios de comunicación están como muy cargados de contenido porno inspiracional, de contenido altísimamente nocivo y cargado de todos los modelos anteriores que tienen que ver con la discapacidad, el modelo de prescindencia, el modelo médico hegemónico, y justamente empezamos a pensarlo para contrarrestar esta cuestión de los medios hegemónicos a la hora de hablar de discapacidad. Mi nombre es Alexi Cañuca, soy miembro de Sin Barreras, un programa de radio en el que hablamos sobre cuestiones relacionadas al colectivo de las personas con discapacidad. En este capítulo del ESO3 podcast me gustaría hacer un aporte sobre qué creo que hacen los medios masivos, los medios hegemónicos de comunicación. Deberían estar un poco más capacitados sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Creo que deberían estar al tanto de las formas correctas de llamarnos. Siguen cayendo en formas no incorrectas, personas con capacidades diferentes, capacidades especiales, y dejar de pensar al colectivo de las personas con discapacidad como seres que necesariamente viven de la superación, y dejar de demostrar que cada vez que se hace una noticia sobre personas con discapacidad tenga que ser la noticia justamente que haya logrado algo, como por ejemplo recibirse de la universidad o conseguir un trabajo o lo que sea. Creo que eso ya debería dejar de ser noticia. Creo que podríamos ser vistas como individuos iguales al resto, pero con un conjunto de derechos adquiridos, y creo que la difusión de esos derechos también son importantes. Y creo que los medios chicos como Sin Barreras, lo que hacemos es primero dar voz a los protagonistas de justamente de esta cuestión. Lo más importante, creo que venimos a criticar y a construir cosas diferentes sobre lo establecido, de construir el ambiente, el sistema que ya está armado, en el que la persona con discapacidad está vista de una manera no social, sino como un ser diferente, como un ser especial, y que bueno, que justamente la discapacidad proviene del entorno discapacitante, no necesariamente de la persona con discapacidad. Sí, la persona con discapacidad puede tener dificultades, quizás puede tener cuestiones físicas, cuestiones intelectuales, etcétera, pero quienes generan la dificultad son quienes construyen este entorno tan limitado y tan inaccesible. Para pensar medios anticapacitistas me parece que tenemos que empezar a pensar en muchas cuestiones. Aparte del contenido, empezar a pensar que también hace falta personas que tengan discapacidad trabajando en los medios y tomando esos espacios que siempre nos fueron vedados. Entonces no es posible una comunicación anticapacitista si no es con personas con discapacidad adentro, personas que conocemos de lo que estamos hablando. Pensar en las barreras comunicacionales es fundamental porque tampoco hay medios que nos hablen a nosotros. ¿En qué sentido? En que si las redes son un medio de comunicación en sí mismo y las redes reproducen esta desigualdad en cuanto al acceso a la comunicación, eso también de por sí nos violenta y nos discrimina. Los medios suelen difundir cierto contenido que está muy bien pensado, es intencional, que suele defender ciertas ideas con las cuales, no sé, responden a determinados sectores muy privilegiados de la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que no por nada también es conocido como el cuarto poder. Hay algo ahí que opera, que hace que la influencia sea mucho mayor, ¿no?, en la sociedad a lo que por ahí, no sé, consumimos en otros espacios. Muchas veces ocurre que quienes eligen el contenido a transmitir lo hacen en función justamente de la demanda que suponen recibir por ese contenido, porque además es más redituable de esa manera también. No solo no hay mayormente contenido sobre discapacidad cuando se difunde algo sobre la temática, sino que el contenido que suele verse además es contenido que generalmente guarda una connotación negativa, ¿no? Esto se debe, yo creo, en gran parte por todos los estereotipos que aún permanecen vigentes en la sociedad sobre la imagen de las personas con discapacidad, pero que es un círculo vicioso obviamente que se retroalimenta, ¿no? Entonces es muy difícil que la gente después con la que uno trata tenga una idea diferente a la que permanentemente estamos cuestionando, porque obviamente desde los medios de comunicación todavía se sostiene y porque hay una cuestión social que demanda este tipo de contenido, ¿no? A nosotros no nos piensan como consumidores, nos piensan como carnada, o sea, para inspirar a otros a no ser como nosotros, básicamente. Intentan vender una idea de empatía que nada tiene que ver con ponerse en nuestro lugar para entender nuestra realidad y los obstáculos y barreras que constantemente tenemos que sortear, porque una sociedad en la que vivimos es una sociedad que discapacita, sino justamente para motivarles con la idea de, bueno, si esta persona pudo con esas características, entonces yo también puedo. Entonces la gente termina regocijándose en realidad en la idea de su superioridad física,
Si no, entonces, ¿por qué me preguntarían entonces qué me pasó? ¿Por qué estoy en silla? Cuando en realidad es una entrevista deportiva, por ejemplo, ¿no? Y si no es con el objetivo de activar la lágrima del que está del otro lado, entonces ¿por qué lo hacen, no? Esto en el deporte se ve muchísimo y de manera exponencial encima, porque es el lugar por excelencia donde estas ideas de inspiración, superación y motivación calzan casi, te diría, a la perfección. En un punto en el deporte nos consideran como héroes. Mi nombre es Analia Barone. Soy una mujer con discapacidad motriz, soy periodista deportiva, productora audiovisual, licenciada en comunicación social y también soy la creadora de Desprejuiciades, una propuesta comunicacional con perspectiva de derechos acerca de los vínculos socioafectivos y la sexualidad en personas con discapacidad. ¿Por qué vemos a la discapacidad como un problema individual en lugar de entenderla como un fenómeno colectivo atravesado por lo social y lo político? ¿Quiénes, cómo y a partir de qué criterios se determinan los cuerpos naturales y los patológicos? Son algunos de los interrogantes que dan origen a Desprejuiciades, en tanto portal web pensado para contar historias, para debatir, para derribar tabúes, mitos y prejuicios acerca de los vínculos socioafectivos y la sexualidad en personas con discapacidad. Les invito a que visiten www.desprejuiciades.com.ar y se sumen a nuestra comunidad en redes como @desprejuiciades. Quiero agradecer profundamente a Coti Garrone, a Analia Barone, a Laura Alcaide y a Alexi Caniuca por su participación en este capítulo. Gracias también a Pitu Cruz por sus aportes en este conocimiento, en estas reflexiones sobre los medios de comunicación que a las dos nos han apasionado cuando comenzamos a pensar este taller, cómo comunicar sobre discapacidad. Se viene una nueva edición el 12 de marzo, así que están todes invitades. Dejo en las notas del episodio toda la info para que puedan inscribirse si es que tienen ganas y si es que tienen ganas de venir a ampliar todo lo que sucedió en este capítulo. Y una última cosa que quiero dejarles es que cuando vean, cuando escuchen, cuando lean algo que no les cierra en medios de comunicación, denúncienlo, compártanlo. Pensemos juntos, reflexionemos juntos. Hay mucha motivación y mucho porno inspiracional disfrazado de falsa empatía. Existe y lamentablemente muchas personas con discapacidad caemos en esos discursos con tal de que nos hagan una nota o con tal de contar nuestra historia. Particularmente creo que la inspiración es por donde muchas personas entramos a la discapacidad, entramos a la militancia por la discapacidad, hasta que nos damos cuenta que verdaderamente esa no es la realidad, que no tenemos por qué ser cosificadas en nuestras identidades para considerarnos personas, para ser valiosas, para ser alguien, como dicen algunos. Cuestionémoslo todo, cuestionemos los mensajes que recibimos de los medios de comunicación. Es muy necesario que estemos atentos, no solo en los medios de comunicación hegemónicos, sino en todos los medios. Nada ni nadie nos asegura que hasta en el medio más comunitario y más popular estén avasallando alguna de nuestras identidades, estén tomándonos como motivación o como inspiración. Así que cuestionemos, leamos 2 veces, pensemos 2 veces lo que vamos a decir, compartámoselo a algún compañero, alguna compañera, alguna compañere, che, ¿cómo te suena esto? Y lo que no nos cierre, denunciemos. Acerquémonos al medio con buena onda a decir, che, esto no va, esto no se dice de esta forma, defendámonos entre nosotros. Cuando los medios no nos reciben, hay organismos como por ejemplo la Defensoría del Público, que se ocupa de capacitar a los medios de comunicación. He denunciado varias veces y he recibido muy buenas respuestas. Es un organismo creado a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tan cuestionada y que el macrismo dejó algunos puntos importantísimos sin efecto e incluso durante su gestión ha dejado a la Defensoría del Público sin financiamiento. Defendamos también este organismo, usémoslo. Mientras yo en lo personal, y sé que muchos compañeros también están
en sintonía con este pensamiento. Esperamos que el ENACOM, esperamos que se pongan la camiseta a sancionar a los medios que avasallan nuestras identidades, a sancionar a los medios que nos violentan, que reproducen odio contra nuestros cuerpos. Yo creo que tenemos que dejar de ser tolerantes con el odio que nos tienen. Al odio no se lo tolera, al odio se lo combate. Y usemos las herramientas que tiene el Estado para combatir ese odio. Nada más por hoy, les dejo un abrazo gigante. Compártanles otros podcasts si les gusta. Si no les gusta, compártanselo a alguien que les caiga mal, no lo sé. Pero compártanlo, que eso sirve muchísimo. Espero sus comentarios en mi Instagram, lo dejo en la nota del episodio. Les mando un abrazo grande. Hasta la próxima.